Hola, bienvenido en Motor Pasión. Ponte bien cómodo, saca las palomitas porque hoy probamos una italiana. Ese modelo icónico que resucitó la marca italiana MV Agusta en 1999. Hoy probamos esta F4 7,5. Para mí, una de las superbikes más bonitas del mundo. ¿Estás preparado? ¡Vamos a viajar! ¡Qué bicharaco! ¡Qué pasada de italiana! Hasta 7000 suena como una KTM y después de 7000 suena como una MotoGP. Una moto que no puedes dejar a cualquier piloto o motero, necesita mucha experiencia. Si quieres ver la prueba de la F4 750 Brutale, al final del vídeo te dejo el vínculo, porque también probé este motor en versión Brutale de Manolo Pino. En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, las restricciones de paz impidieron las fabricaciones de aviones, llevando a la familia Agusta a producir motocicletas para transportes eficientes. La década de 1950 y principios de los 70 fue la era dorada de MV Agusta, donde se convirtió en sinónimo de dominio en el Mundial de Velocidad. Giacomo Agostini ganó 8 campeonatos mundiales con MV Agusta, 7 seguidos, en categoría como 350-500, siendo un símbolo de esta era de victorias desde 1968 hasta 1976. MV Agusta introdujeron motores de 4 cilindros en línea en modelos como la MV600 y la 750S. Tras la muerte del conde Domenico Agusta en 1971, la marca entró en un declive y cesó la producción de moto en 1976. Claudio Castiglioni, dueño de Cagiva en la época, compró la marca en 1991 y con Massimo Tamburini lanzó la icónica F4 en 1997, reviviendo el espíritu de la marca con una moto revolucionaria y, a mi gusto, una de las motos más bonitas del mundo. Si no quieres perderte ningún vídeo, suscríbete a mi canal YouTube, dale a la campanita. Todos los viernes a las 20 horas de la noche publico nuevos vídeos. La MV Agusta F4 750S es considerada una de las motocicletas más bonitas de la historia, diseñada por el legendario Massimo Tamburini. Su diseño no solo buscaba la velocidad, sino una estética atemporal que redefinió el concepto de superbike italiana. Creada por el mismo diseñador de la Ducati 916, la F4 presenta líneas fluidas y agresivas que se mantienen gigantes décadas después. Una de sus señas de identidad más famosa son las 4 salidas de escape bajo el colín, diseñadas por Arrow, que imitan los tubos de un órgano. Espectacular.
El faro delantero polielipsoidal, un diseño compacto y vertical que permitía un carenado frontal muy aerodinámico y limpio. El basculante monobrazo expone la llanta trasera por el lado derecho, acentuando su perfil deportivo y sofisticado. Con un esquema de color clásico, el modelo S típicamente luce la combinación roja y plateada tradicional de MV Agusta con esas llantas negras. Muchos componentes, como los contrapesos y piezas del chasis, están mecanizados mediante CNC en aluminio de alta calidad. Para su época, la F4 750S no solo era una cara bonita, sus prestaciones la situaban en la élite de los superbikes de 750 cm3, compitiendo directamente con las máquinas de 1000 cm3 en velocidad punta gracias a su refinada aerodinámica. Ese bloque motor, desarrollado con Ferrari, genera 126 caballos a 12.500 revoluciones, con un par motor alcanzando 72 Nm a 10.500 revoluciones. Una playa de utilización bastante alta, una moto punto aguda, no ocurre nada hasta 8.000 revoluciones. Eso sí, si sabes llevarla, el motor es capaz de subir hasta los 13.300 revoluciones entrando en el rojo. En aceleraciones completa la distancia en unos 10,98 segundos, alcanzando una velocidad de 211 km por hora al pasar 400 metros. Esta F4 750S era una de las motos más rápida y reactiva del principio de los 2000. Mamma mía, esta MV Agusta me da miedo. ¿Tú también quieres ver todas las motos que Manolo Pino tiene en su private garage, en su garaje privado? Una colección excepcional con más de 35 superbikes, mayormente de marca Honda, que lleva Manolo coleccionando desde hace 30 años y restaurando impolutas. Para finales de los 90 y principios de los 2000, la MV Agusta F4 750S era una de las motos más rígidas y precisas del mercado, diseñada con un enfoque puramente de circuito. Con una precisión quirúrgica, gracias a su chasis multitubular de acero al cromo molibdeno, la moto se siente extremadamente sólida. En curvas rápidas mantiene la trayectoria sin oscilaciones, ofreciendo una confianza superior a la mayoría de las japonesas de su época. La horquilla Showa de 49 mm es masiva. Esto evita que la moto se hunda en exceso en frenadas fuertes, permitiendo entrar en la curva con mucha agresividad. El basculante monobrazo no solo es estético, está diseñado para maximizar la tracción al salir de las curvas, aunque requiere neumáticos de perfil deportivo para sacar su mejor versión. Es una moto físicamente exigente. Los semimanillares están bajos y las estriberas altas, lo que carga mucho peso en las muñecas. No es una moto cómoda para paseos largos o ciudad, eso está claro. Mejor ir en circuito porque esta moto está hecho para correr en circuito. Debido al diseño de los escapes bajo el colín y la compacidad del carenado, el motor tiende a irradiar mucho calor hacia las piernas del piloto en tráfico lento. Está claro que no es una moto para ir a callejear en ciudad. La F4 750S equipa componentes de alta gama que refuerzan su enfoque deportivo y su precisión en pista. Sistemas de suspensiones, el conjunto está diseñado para ofrecer una rigidez excepcional y es totalmente ajustable. Delante lleva horquilla invertida Showa con barras de 49 mm de diámetro. Es una de las más robustas de su época, con un recorrido de 118 mm y ajustes en precarga, compresión y extensión. La suspensión trasera tiene un monoamortiguador Sachs progresivo con depósito de nitrógeno externo. Permite ajustar la precarga del muelle, la compresión, la extensión e incluso la altura del eje trasero de forma independiente.
En la dirección equipa de serie un amortiguador de dirección Öhlins regulable para estabilizar el tren delantero en aceleraciones fuertes. Durante esta prueba, Manolo tuvo que quitar el amortiguador de dirección porque estaba fallando. Próximamente tiene que volver a poner un amortiguador de dirección Öhlins. El sistema de frenos utiliza una configuración potente desarrollada específicamente por Nissin para este modelo. Con un tacto de carreras, las pinzas Nissin de 6 pistones ofrecen una potencia de frenado inicial muy fuerte. Aunque no tiene el feeling de unas Brembo modernas, para los estándares de 2001 eran de lo mejor del mundo. En frenos delanteros lleva doble disco flotante de 310 mm mordido por pinzas Nissin de 6 pistones. Estas pinzas ofrecen una frenada muy directa y contundente. Freno trasero lleva disco único de 210 mm con una pinza Nissin de 4 pistones. Tanto la bomba de freno como la del embrague son unidades especiales de Nissin con manetas regulables mediante una pequeña rueda micrométrica. En 2001, la MV Agusta F4 750S no es solo una motocicleta, es una obra de arte funcional. Su conclusión se resume en 3 pilares. Diseño inmortal. Sigue siendo el referente estético de la superbike moderna. Si buscas una moto que atraiga todas las miradas y no pase de moda, esta es la elección definitiva. Rendimiento de competición. Aunque por potencia pura ha sido superada por las 1000 cm3 actuales, su chasis rígido, sus suspensiones masivas de 49 mm y su motor de válvulas radiales ofrecen una experiencia de conducción analógica y precisa que pocas motos modernas pueden replicar. Exclusividad y sacrificio. Es una moto para puristas, es incómoda en ciudad, genera mucho calor y su mantenimiento es costoso y especializado. No es una moto lógica para el día al día, sino una pieza de colección para disfrutar en carreteras reviradas o circuitos. En definitiva, es la compra ideal para quien valora la historia del diseño industrial italiano y busca una conexión mecánica pura, aceptando que la belleza y el rendimiento extremo exigen compromisos en confort. ¿Sabías que Manolo Pino tiene una de las colecciones Superbike Moto Old School más completita en la Costa del Sol? ¿Te gustaría ver el private garage, el garaje privado de Manolo Pino y sus más de 35 motos de colección? Suscríbete a mi canal Motor Pasión, dale a la campanita. Próximamente, estreno mundial de este garaje privado maravilloso. Agradecimiento especial a Manolo Pino por prestarme esta joya italiana, una moto, como he dicho, muy bruta, muy difícil de llevar, hay que decir la verdad. No, una moto que no dejaría a cualquier motero, necesitas bastante experiencia para llevarla y sobre todo en calle abierta. Para mí es una moto hecha para circuito, tiene un giro de manillar muy corto, no gira, es una moto de carrera. Desde hace unos meses publico vídeo todos los viernes por la noche a la 20 hora local. Recuerda mirar mis playlists por marcas. También hemos creado hace poco con Juan Manuel una playlist nueva, una serie nueva que se llama The Garage Motorcycle Private Collection. Tengo ya 2 vídeos y 2 visitas de garaje y voy a hacer muchos más. Gracias por ver este vídeo, espero que te haya gustado. Si quieres ver la prueba que hice hace poco de la MV Agusta 750 F4 Brutale, te dejo el vínculo al final de este vídeo. Gracias por mirarme, gracias por suscribir desde todos los continentes y países del planeta Tierra. Portaros bien, nos vemos pronto.